Hola público, mi nombre es Alex y continuando con los tutoriales de Autodesk Inventor iLogic, en esta ocasión aprenderemos a utilizar los operadores lógicos AND y OR. El operador AND. Este operador permite evaluar dos o más condiciones obligando a que se cumplan todas las premisas establecidas. Si se cumple con los requisitos del operador, entonces se ejecutarán las instrucciones correspondientes. Caso contrario, no hará nada. El operador OR. Este operador permite evaluar dos o más condiciones obligando a que se cumplan solo una o más de las premisas establecidas. Si se cumple con los requisitos del operador, entonces se ejecutarán las instrucciones correspondientes. Caso contrario, no hará nada. Para entender cómo funciona y se utiliza estos operadores, lo haremos a través de la propiedad de la existencia de un triángulo. Un triángulo existe si uno de sus lados es mayor, o sea, el lado A es mayor que la resta de sus otros dos lados. Por ejemplo, B menos C. Y menor a la suma de sus otros dos lados. O sea que A debe ser menor que B más C, que son los lados de los triángulos, y mayor a B menos C. Y esto se cumple, estas condiciones se cumplen para cada lado del triángulo. Vayamos a Inventor para dibujar el triángulo y utilizar las condiciones con los operadores. Bueno, aquí ya tengo dibujado el triángulo, al cual pondré de nombre x igual a 4 para este lado. Al otro lado se llamará y igual a 3 y este lado será z igual a 5. Entonces aquí tenemos el triángulo de lados x, y y z. Pero antes de ir al editor de reglas, nos iremos a parámetros para crear dos parámetros. Bueno, vamos acá abajo y le damos clic en agregar numérico. Y le ponemos de nombre resta. Enter. Y aquí colocamos la resta de x menos y. Vamos a restar esos dos lados. Agregamos otro valor numérico. Le ponemos de nombre suma. Enter. Y colocamos aquí la suma de los lados. X más y. Le damos OK. Done para cerrar. Y ahora sí nos vamos al editor de reglas. Clic derecho, agregar regla. Le voy a poner el nombre triángulo. OK. Y bueno, aquí estamos en el editor de reglas, donde crearemos el programa que me indique si existe o no un triángulo. Nos vamos a model parámetros, y aquí están los parámetros que hemos creado, que son del triángulo, y también los parámetros de usuario que hemos creado eran dos, resta y suma. Ahora vayamos a escribir las líneas de código. Empecemos con la condición. Si, recordemos de la propiedad de la existencia de triángulo, si la resta de los lados, por ejemplo x menos y, es menor que uno de sus lados, y también que x más y, le voy a poner x más y, debe ser mayor que uno de sus lados. Entonces se van a ejecutar las instrucciones que le indiquemos. Pero antes, recordemos que tenemos que amarrar estas dos condiciones, esta y esta,
con uno de los operadores, o AND o es OR. Acá lo que vamos a utilizar será el operador AND. ¿Por qué? Porque el operador AND lo que hace es que se cumplan, o que obliga a que se cumplan las dos condiciones. En este caso yo necesito que se cumplan estas dos condiciones para que el triángulo exista. Entonces voy a colocar el operador AND. Lo escribes o te vas aquí en Operators y eliges AND. ¿Ok? Luego le damos un Enter y nos vamos a MSGBox, a esta pestaña, desplegamos y le damos Show. Y acá aparecerá la función msgbox.show. Aquí vamos a colocar el mensaje que queremos mostrar. Si se cumple esta condición y esta, entonces muestra un mensaje que diga el triángulo existe. Triángulo existe. El triángulo existe. El título le vamos a poner triángulo. No, perdón, existencia de triángulo. Ahora vamos a colocar un else para cuando no se cumpla estas condiciones. ¿De acuerdo? Si no se cumple ni esta ni esta, o solo se cumpliera una de ellas, entonces el triángulo no va a existir. Entonces vamos a colocar un else y que me muestre un mensaje que el triángulo no existe. Voy a copiar la misma función, sombreamos y le damos control C y aquí pegamos control V. El triángulo no existe. Y colocamos aquí en if. Ok. Y nos iremos a crear nuestro formulario. El triángulo existe, obviamente, es porque cumple con las propiedades de la existencia del triángulo. Le vamos a Forms. Voy a eliminar esto. Voy a crear de nuevo el formulario. Agregar formulario. Y arrastramos los parámetros al lado derecho. Y también arrastramos la resta y la suma. Hacemos clic acá en Z y lo arrastramos hacia acá, hacia este lado. Lo ubicamos en que está en medio. Ahí está en el medio. Y aquí colocamos resta. Le damos doble clic. Te acercas y le das clic. Y escribimos resta de x menos y. Perdón, x menos y. Aquí voy a colocar suma de x más y. Le damos OK y mostramos el formulario. Bueno, aquí el triángulo existe. ¿De acuerdo? Entonces, antes de esto voy a extruir el triángulo. Extruimos y le voy a dar un espesor de... Sí, está bien, 2 milímetros. 1 milímetro le voy a dar. 1, OK. Ahora sí, abrimos el formulario. Y voy a poner acá que supongamos que el lado sea 4. Voy a evaluar con uno de los lados, ¿ya? Con el lado Z. Le damos clic, le damos el valor de 4, Enter. El triángulo existe. Está acá. Entonces quiere decir que ese lado es mayor que la diferencia de los otros dos lados, que x menos y, que es igual a 1, y menor que la suma de los otros dos lados, que es 7. 7 es mayor que 4, o sea, cumple con la propiedad del triángulo. Pero ¿qué pasa si colocamos 2 acá y 2 acá también? El triángulo no existe. Se elimina, ¿se dan cuenta? No existe. Es igual si yo sigo colocando, por ejemplo, 2 y 1, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa. El triángulo no existe tampoco. ¿Qué pasa si colocamos acá 3 y acá 2? El triángulo existe. ¿Se dan cuenta?
encima me mostró un mensaje, el triángulo existe, y aparece nuevamente. Entonces el programa está funcionando correctamente. Pero ahora sigamos editando la regla. Ahora vayamos a crear otra regla, pero que me diga o me indique que el triángulo es isósceles. ¿De acuerdo? Recordemos que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Por ejemplo acá A y dos ángulos iguales, que sería alfa en este vértice y en el otro vértice alfa. Entonces vayamos a crear el programa que me indique si el triángulo es isósceles o no. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de escribir las líneas de código, un triángulo va a ser isósceles cuando exista el triángulo, no cuando no exista. O sea, solo lo vamos a poder evaluar cuando exista. Entonces vamos a crear la condición dentro de esta otra condición. Entonces nos vamos aquí y colocamos un enter. Hacemos un espacio y colocamos sí. Damos clic en modelos de parámetros. Y aquí vamos a ver cómo funciona el operador OR, ¿de acuerdo? Si X es igual a Y, o sea, si el triángulo X, Y y Z, dos de sus lados son iguales, va a ser isósceles, ¿de acuerdo? O puede suceder el otro caso, que Y sea igual a Z y también sea isósceles. O también puede suceder el otro caso. Colocamos OR o lo que vamos a operators y elegimos aquí OR. Dos maneras de llamar al operador OR. O lo escribimos cuando vamos a operator y damos clic a OR. Nuevamente me voy a operators y le doy clic en OR. ¿De acuerdo? La otra forma de que sea un triángulo isósceles es que X sea igual a Z. ¿De acuerdo? El caso del operador OR es que si se cumple cualquiera de estas tres condiciones, o sea, si se cumple esta o esta, se ejecutan las instrucciones que le indiquemos. Por ejemplo, si lo voy a indicar con un msgbox, voy a copiar esta función y le voy a decir que es el triángulo existe. Ya no lo voy a llamar así, lo voy a escribir que diga el triángulo es isósceles. Y aquí voy a colocar tipo de triángulo. Y colocamos el fin del programa con en if. Le damos OK y el triángulo existe por defecto y es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tenemos dos lados iguales, X y Z, que tienen el mismo valor, 4 y 4. Por ejemplo, cambiemos a ver los valores a 2. El triángulo no existe. ¿Por qué? Porque no existe, porque Z, estamos evaluando el lado Z, es igual a la suma de los otros dos lados. Por lo tanto, no cumple con la propiedad del triángulo. Para que cumpliera, Z tuvo que haber sido menor que la suma de los otros dos lados. Entonces, si volvemos a 4, el triángulo existe y además es isósceles. Ya va a aparecer el triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en que trabajan los operadores AND y OR. Lo que hace AND es obligar a que se cumplan las dos condiciones y ejecutar las instrucciones que le indiquemos. Y lo que hace el operador OR es que te da la posibilidad de que se cumplan una de varias condiciones y ejecutar las instrucciones correspondientes. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión.